Cada vez que puedo predicar la palabra, yo me siento muy bendecido. A mí me gusta predicar la palabra de Dios y suelo hacerlo sistemáticamente tratando de enseñar. Considero que la predicación no solamente debe dar aliento y ánimo, sino que también debe ser una predicación expositiva, que enseñe, que le ayude a la gente a conocer el consejo de Dios, que le exponga las verdades bíblicas de una forma eslabonada, sistemática, ordenada, porque nuestro Dios así hace todas las cosas. Mira el diseño de Dios, todo es bien ordenado. Y hoy quiero darte, en la serie que hemos estado viendo sobre el libro de los Hechos, quiero darte un mensaje que le hemos titulado Aprobado y Desaprobado. Aprobado y desaprobado. Abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, por favor. Hechos 13, 2. Dice la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué es lo que dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé primeramente y a Saulo. Fíjate cómo Dios habló. Pero en el versículo 13 se ve algo diferente después de este viaje misionero. Dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, hay un cambio ahí, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, el escritor del Evangelio, no el apóstol. Seguramente te habrá tocado conocer la biografía de algún artista infantil que fue muy famoso en sus primeros años, ya sea como actor o como cantante, pero que con el paso de los años cayó en el anonimato y que llegó el momento en el cual pasó a ser un desconocido total. Y quizá alguna vez nos llegamos a preguntar: ¿qué sería del actor fulano de tal? ¿En qué habrá parado al niño aquel famoso? Algunos de ellos no terminaron bien. Algunos de ellos terminaron dañando sus vidas, destrozando su vida, incluso hasta en la pobreza, en la miseria, totalmente desconocidos. Es como si no fuera ninguna garantía comenzar bien el camino de la vida. Es como si no fuera ninguna garantía tener éxito al inicio. Como cristiano tengo ya algunos años y he visto, solo como cristiano, y he visto a mucha gente en el conocimiento del Señor venir con gran entusiasmo en sus primeros años, pero con el paso del tiempo como perder vuelo, como perder impulso, como perder ánimo, y con el paso de los años algunos se van quedando en el camino, dejando de dar fruto, incluso podríamos decir cayendo en un anonimato. Recuerdo, por ejemplo, de mi propia vida, cuando estaba entre el grupo de jóvenes que salíamos a los parques, a los hospitales, a las plazas a predicar el Evangelio, y recuerdo muy bien cómo en estos grupos algunos de ellos ni siquiera hoy están en el camino del Señor. Gracias a Dios, muchos de ellos sí, y algunos de ellos, bendito sea Dios, están en el ministerio. Gloria a Dios. Mis amigos más cercanos, de hecho, están en el ministerio. Bendito sea Dios. Pero algunos de ellos no están ni siquiera en Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Que perdieron su destino? ¿Qué fue lo que sucedió que les desvió del camino que habían comenzado? La historia que hoy vamos a ver es una historia que comienza o que se describe en el libro de los Hechos con un gran inicio. Tan solo vemos, por ejemplo, ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, encontramos un ambiente sumamente espiritual en una de las iglesias más pujantes de la época. Incluso estaba rebasando a la iglesia de Jerusalén, la segunda iglesia más importante del momento y que estaba a punto de transformarse en la iglesia más fuerte del primer siglo, la iglesia de Antioquía. Esta iglesia parece una iglesia modelo. Había un mover de Dios espectacular en ella, incluso no solamente eso, sino que el Espíritu Santo les había puesto ministros muy poderosos, muy preparados, con un gran corazón, con gran disposición a servir. Varios de ellos, entre ellos estaba Bernabé, el hombre que hoy nos ocupa. Y sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios en el pasaje que acabamos de leer, encontramos que en ese ambiente de ayuno y oración donde Dios les habló, les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y primero utilizó el nombre Bernabé. Les habló en la iglesia donde Bernabé era el pastor principal.
porque cuando escribe los ministros, profetas y maestros que había en Antioquía, describe primeramente a Bernabé. Y cuando los llama primero a Bernabé. Bernabé era el principal en ese lugar. Y llamándolos el Señor de esa forma, encontramos que si bien menciona primero a Bernabé, ya para el verso 13, después del primer viaje misionero, ya no dice Bernabé, dice Pablo y sus compañeros. ¿Qué pasó entre el verso 2 y el verso 13? Que deja en el anonimato a un hombre tan poderoso, tan especial como era Bernabé. De eso quiero hablarte y quisiera que pusieras una gran atención, pues no vaya a ser que habiendo comenzado por el Espíritu termines por la carne. No vaya a ser que habiendo comenzado apasionado por Dios, un día termines separado de la fe cristiana. Y quizá alguno no separándose del Señor, pero dejando de ser útil al reino de Dios. Vamos a enfocarnos. Lo primero que quiero que veamos es que en este llamado el Espíritu Santo, como te había dicho, lo llama por nombre. Fíjate la gente tan importante que había. El verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Cada vez que combinas el ministerio profético y los maestros, que es el ministerio pastoral, cuando juntas profetas y pastores, lo que produces ahí literalmente son apóstoles. La mezcla de profeta y pastores hace apóstoles. Entonces dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Fíjate la gente importante que había ahí. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, alguien educado con el rey. Y Saulo, que además había estudiado a los pies de Gamaliel. Estamos hablando que los ministros de la iglesia de Antioquía eran de verdad lo mejor que había en el momento. Gente importantísima. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces nota cómo Bernabé es principal. De hecho, Bernabé gozaba de muy buena reputación. Bernabé era visto entre los apóstoles como alguien sumamente recomendable. Cada vez que en la iglesia de Jerusalén que la gente que salía de Jerusalén fundaba en otra ciudad una iglesia, en varias ocasiones mandaban a Bernabé para fortalecer, para poner los fundamentos de esa iglesia, para supervisar esa iglesia. O sea, Bernabé era alguien sumamente recomendable para los 12 apóstoles. Bueno, 11, ya habían matado a Jacobo. Entonces era un hombre muy reconocido. Si tú lo ves desde los primeros capítulos, como el capítulo 4, el capítulo 5, te vas a encontrar a Bernabé, y el capítulo 6 también, te vas a encontrar a Bernabé con una gran reputación a partir de su generosidad. La Biblia habla acerca de que estaban levantando ofrendas porque en el templo, o en la iglesia, mejor dicho, de Jerusalén, estaban pasando tiempos difíciles por la persecución y tuvieron que salir huyendo, perdiendo sus bienes. Y entonces Bernabé tenía una gran propiedad, era un hombre de una familia rica que vivía en Chipre, vendió una herencia, vendió una propiedad importante y trajo el precio de lo vendido, lo puso a los pies de los apóstoles para distribuirlo entre los necesitados de la iglesia, y esto fue un gran impacto. Desde ahí ganó renombre Bernabé. De hecho, él no se llamaba Bernabé, se llamaba José. José significa el que añade. Todos los José de la Biblia son personas prósperas, ¿eh? Y este José, que había sido prosperado y que bendijo, enseguida de eso le cambian el nombre y le ponen el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Porque cuando la iglesia necesitaba consuelo en tiempo de la persecución, él le dio sus bienes, él le dio generosamente, él los bendijo con lo que tenía en su propia herencia particular. Entonces, este hombre gozaba de buena reputación. ¿Qué más cosas podemos ver en cuanto a él? Por ejemplo, la Biblia nos menciona que cuando Saulo se convierte, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Saulo se convierte, que era un perseguidor de la iglesia, tú conoces la historia. Pues Saulo fue a la iglesia, imagínate que nos perseguía este tipo, y un día entra aquí con nosotros diciendo: hermanos, ya soy cristiano. No, ¿verdad? En cuanto entraba todos salían corriendo. Cuando llegaba a una casa en donde estaba la iglesia, él llegaba y la iglesia se iba, hasta por las ventanas salían, le tenían miedo, nadie se quería juntar con él. Y no es para menos, él había matado cristianos, él mismo dice que obligó a muchos a blasfemar, también se llevaba mujeres y niños a rastras a la cárcel. O sea, imagínate meter niños a la cárcel. O sea, este tipo sí era un problema, era un perseguidor terrible. Entonces, de pronto que se convierte, pues yo no sé si era para salir corriendo o para decir: cierren la puerta y de aquí no sale, ¿verdad? No sé, pero nomás porque los primeros hermanos eran bien cristianos, que si no se habrían desquitado, ¿verdad? Pero no era incluido en la iglesia, tanto así que cuando trató de ser incluido en la iglesia de Jerusalén con los apóstoles, ni los apóstoles lo recibieron.
Le tuvieron así como que le pusieron las cruces, o sea, no podía entrar. Y Bernabé, que era hijo de consolación, que tenía un espíritu afable, amoroso, conciliador, dijo: ¿cómo que no? Yo voy a abogar por ti. Bernabé fue a la iglesia y le dijo: hermanos, con los apóstoles y con los demás de Jerusalén, hermanos, les tengo una sorpresa, haber dejado a Pablo allá afuera. Hermanos, tengo una sorpresa. Resulta que ganamos para el Señor. Dios ganó a alguien bien tremendo que está convertido. Ya quienes, déjenme se lo presento. Pásale Saulo. Y cuando lo presenta, no corra nadie, ya es cristiano. Yo testifico de él, si es cristiano, si se convirtió, si está haciendo la voluntad de Dios, si es un hombre bueno. Y entonces empieza Bernabé a incluirlo a la iglesia. Bernabé fue el que hizo posible que Saulo fuera parte de la iglesia. Gracias a Dios por ese trabajo maravilloso que hizo. Y gracias a Dios por todos aquellos que incluyen a los hermanos en la iglesia, los que se van convirtiendo. A veces no es fácil llegar y no conocer a los demás. Y qué bueno es algún hermano que se tome el tiempo de presentarte a otros para que seas conocido. ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Entonces Bernabé era así. También, entre otras cosas, Bernabé fue comisionado por los apóstoles para ir por las diversas iglesias en las ciudades donde fueron fundando, para recoger ofrendas y llevarlas a los pobres de Jerusalén que estaban en momentos de necesidad por la persecución. Entonces Bernabé, estamos hablando de un hombre que era generoso, conciliador, pacificador, que era un hombre que ayudaba a los demás, de gran reputación, era profeta y era maestro, es decir, era pastor también. Este hombre estaba sirviendo a Dios en muchas áreas, el pastor principal de Antioquía. Vaya que era un hombre que tenía gran reputación entre los apóstoles. Saulo no era así. Saulo era muy inestable. Saulo no era un hombre que al principio tú quisieras tenerlo en tu equipo evangelístico. Saulo era de los que si no te conviertes te da con el lomo de la paz de la Biblia, ¿verdad? O sea, Saulo era bravo al principio, era medio fariseo, era explosivo. Alguien que puede matar a otro es explosivo. No hago levantar la mano a nadie, pero algunos saben. Y Saulo era así. A mí Saulo me recuerda la nitroglicerina. Que es difícil de trabajar con ella. Cuando la descubrieron, era complicado manipularla porque se volaban las manos o enteros. Era difícil, cualquier movimiento podía explotar. Hasta que por ahí Alfred Nobel fue el que le agregó el sílice para hacer la dinamita, a fin de poderla mover en forma de barras y que no explotara tan fácilmente. La nitroglicerina es algo explosivo y destructivo. Pero con el tiempo descubrieron que también servía de forma medicinal. Podía ayudar a que hubiera mejor flujo sanguíneo, a que no se le pegaran a las arterias, y algunas otras cosas más, algunas propiedades de sanidad tiene la nitroglicerina. Interesante que algo tan destructivo pueda al mismo tiempo ser benéfico para la salud. Ese es Saulo. Este tipo era un verdadero asesino. Pero en las manos de Dios puede ser un instrumento de sanidad. Y no importa quién fuiste y de dónde vienes, en las manos de Dios tú puedes ser un instrumento de salvación para aquellos que estén alrededor tuyo. Dios quiere llevar de su vida, de su gracia por medio tuyo a donde quiera que tú te encuentres. Este era Saulo en comparación a Bernabé. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjate nada más, ahí en el capítulo 13, el verso 4, encontramos que Dios pone a prueba a Bernabé. Siempre que Dios va a usar a alguien, lo pone a prueba. Y según el trabajo que vayas a desempeñar es la prueba que te ponen. Para ser un gerente principal te van a pedir un currículum y unas características mayores que para ser el que hace la limpieza en esa misma maquiladora, por mencionar algo. O sea, es decir, necesitas cierta acreditación, cierta responsabilidad, ciertas características, cierta aprobación, dependiendo de lo que te van a poner. Y lo mismo hace Dios. Te va a aprobar. Alguno dice: ¿por qué Dios no me usa a mí como a fulano de tal? Porque no ha aprobado lo que fulano de tal se aprobó. Esa es la razón. O sea, no llegas ahí de casualidad, sino que tienes que ser aprobado. Como dirían en el mundo, según el sapo es la pedrada. Entonces, mira lo que dice ahí. Ellos entonces, enviados ¿por quién? ¿Quién los envió? ¿Qué dice la palabra? Por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjate que Bernabé era de Chipre y el Espíritu Santo los guió hacia la ciudad donde estaba toda la familia y conocidos de Bernabé. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Ponerlo a prueba, a ver si Bernabé tenía primero el reino de Dios que su interés personal. Siempre te va a poner a probar el Señor. Esto no quiere decir que hagas a la familia a un lado, esto no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nunca podrás poner a nadie
por encima del Señor. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Bernabé. Entonces lo puso a prueba, no por capricho, había que acreditarlo. Y ahí en Chipre tuvieron mucho éxito, hubo milagros, sanidades, cosas tremendas. Bernabé era el principal de la obra, empezó a convertir la gente. Y como Bernabé era de la familia rica de la isla de Chipre, entonces empezó a tener la posibilidad de hablar a la gente más importante. Tanto así que pudo predicarle al procónsul de la isla, como el gobernador o el principal de la isla, el presidente, vamos a llamar de la isla, y que se llamaba Sergio Paulo, y le pudo hablar a Sergio Paulo directamente el evangelio, pudo predicarle y todo iba muy bien. Pero el presidente, el procónsul, tenía un consejero que era un mago. Cuando hablamos de un mago, no piensen en que se pone un sombrito y saca un conejo, no hablamos de un mago así. Les llamaban magos a los sabios, consideraban que eran sabios, pero también eran medios engañadores, por eso utilizaban magia y cosas así. Y entonces este supuesto consejero del principal ahí de Sergio Paulo, este consejero engañador se opuso al evangelio. Se llamaba Elimas, el mago. Es más, se hacía llamar Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, sin vergüenza. Según él, Bar Jesús, hijo de Jesús. Entonces, cada vez que tú veas una palabra hebrea que dice Bar es hijo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Era un engañador. Se había disfrazado como de alguien bueno. Había engañado al rey. Estaba teniendo el control de la isla. Se opuso al evangelio. Trató de desacreditar a Bernabé y a Saulo y empezó a decir: no, tú no necesitas de eso, no les hagas caso, no pierdas el tiempo con ellos. Y entonces se esperaría de inmediato que Bernabé, que era el que dirigía la obra, enfrentara a Elimas y lo pusiera parejo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué dice? Suéltenmelo a mí, ¿verdad que sí? 2, 3 sí harían eso, ¿verdad? Que se animarían. Esto me recuerda, hace algunos años ya, ya está Raúl Castillo al final. Te voy a decir algo que hiciste bien bonito, que hace algunos años ya, para que vean que sí los alcanzo a ver a todos. Está en la última hilera y lo vi. Los alcanzo a ver a todos. Bueno, sí me entero cuando están o cuando no están. No, nomás me paseo, lo estoy viendo. Entonces, hace algunos años tuvimos un invitado en la iglesia, allá en Hacienda, estaba la iglesia chiquita, y tuvimos un invitado que se disfrazó de musulmán, literalmente, y entró entre la gente como quien anda de turista. Y entonces de pronto se levanta y pide permiso: quiero hablar y quiero decir algo. Y empieza a decir: ¿por qué ustedes los cristianos usan la Biblia de esta manera? Nosotros con el Corán lo hacemos así, tratando de elogiar sus costumbres de respeto a su fe y la falta de respeto que tenían o que tienen los cristianos a su fe, tratando de hacer una comparación, retándolos. Él es un pastor y nos pusimos de acuerdo para hacer ese trabajo a fin de provocar a la iglesia a ver qué sensación había. Y me recuerdo que en aquella ocasión Raúl se puso en pie y le dijo: el Señor te reprende, y si no lo agarran se le echa encima. Dios bendiga a Raúl por eso, por ese corazón de fe, de celo por el Señor. Así tipo Saulo, ¿verdad? Así dijo: de aquí no va a venir a decirnos cómo amamos a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es bueno. Yo creo que cuando menos tiene que decir: gracias Dios que sigue habiendo pasión entre el pueblo cristiano, ¿verdad? Amén. Era Saulo. Saulo, cuando vio a Bernabé, dijo: no hace nada. No le dice. Bernabé estaba muy diplomático. No, es que se nos va a enojar y es el consejero del rey y vamos a quedar mal. Mejor no confrontemos, vamos a sonreírle y que todo está bien, ¿verdad? Y era demasiado llevar la fiesta en paz, guardar las apariencias. Era demasiado el no ir a caer en el desprestigio porque su familia rica era de allí. O sea, ¿cómo nos vamos a ver mal peleando ahí con él? Así que Bernabé no lo hizo, no actuó, no hizo nada al respecto. Es increíble cómo a veces los cristianos no se animan a tener celo y pasión por su fe. Mira, yo he visto creyentes que pueden ir por la calle en su automóvil, se les atraviesa alguien y se asoman y le gritan, pitan y empiezan a decir cosas. Pero cuando están rodeados de familiares que dicen: oye, ¿tú por qué no tomas? No, es que me hace daño, es que por eso. No se atreven a decir: porque Cristo me dio libertad y estoy feliz en Él.
porque el Señor me ha dado una nueva vida y mi gozo está en Dios. No necesito algo que me drogue los sentidos para ser feliz. Es decir, no se atreven a confrontar, a hablar de su fe, a tener una declaración de confianza, a predicar el evangelio, pero sí pueden defender sus supuestos derechos en cuanto a la vida terrenal. Se enojan cuando se les atraviesan, repito, en un semáforo, en la calle. Ahí sí pelean y no pueden pelear por el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que debes aprender esto, que ahí le empezó a fallar un poco a Bernabé. Bernabé tuvo ese problema, no se atrevió. Era una prueba para Bernabé y la estaba reprobando. Pero no estaba solo Bernabé ahí. Saulo, que venía de matar gente, cuando lo ve dice: pues órale, o sea, yo creo que empezó a meter mano a ver si traía navaja como antes, no sé. Pero también fue una prueba para la lealtad de Saulo. Saulo sí era muy bravo, y Saulo se molesta, y Saulo sí lo enfrenta. Y digo: tú no, pues yo sí le digo. Mira lo que le dijo en el verso 10. Le dijo así: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Es el insulto cristiano más alto que hay. O sea, ya decirle hijo del diablo, ya enemigo de toda justicia. No solo enemigo de alguna justicia, de toda justicia. O sea, lo puso: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Gloria a Dios, qué cosa tan tremenda. Y eso que era cristiano. Yo creo que después de maldecirlo dijo: y agradece a Dios que ya soy cristiano, porque antes por menos te mataba. O sea, qué carácter, ¿verdad? Qué impresionante, qué manera de confrontar. O sea, no se andaba con juego. Estoy seguro que Saulo se acordó de cuando él era enemigo del evangelio y el Señor se le mostró camino a Damasco y lo dejó ciego por un tiempo. Estoy seguro que él se acordó: si a mí me dejó ciego, este también. Y lo maldijo. Imagínate, de por sí era bravo y luego le pone el poder Dios. Yo sería más amigo de Pedro o de Juan o de los otros que de Pablo. Yo no querría seguir a Pablo de discípulo, no sea que un día se enoje conmigo y me maldiga. Imagínate, me sale un tercer ojo, me deja ciego, no sé. O sea, ¿qué cosa podría hacer este tipo? Era fuerte. Hace algunos años, predicando, les ponía una ilustración que viene muy al caso de esto. En cierta ocasión un pastor, un pastor que había sido boxeador antes de ser pastor, le sucedió que cada vez que iba hacia la iglesia, por cierto camino, le salía un hombre gritándole cosas y lo ofendía, y hermanito, y aleluya, y le gritaba cosas y lo ofendía y le aventaba cosas, y aquel hermano solo daba la vuelta y trataba de evitarlo, aquel pastor. Y un día aquel hombre se bajó de donde andaba ahí, siempre que se burlaba, se puso enfrente y le dijo: a ver, pastorcillo, no vas a partir de ahora, empezó a burlarse ese hermanito y todo, y me dijo: a partir de ahora no vas a pasar aquí a menos de que me enfrentes, tú y yo nos vamos a pelear, nos vamos a dar de golpes. Y entonces aquel pastor, pues ya no pudiendo hacerse a ningún lado, dijo: bueno, pues ni modo, ya no queda de otra. Entonces le dijo: está bien, pero debes saber que yo soy pastor, y antes de cualquier cosa que yo hago, yo primero oro a Dios. Déjame oro a Dios y luego nos damos de golpes. Entonces oró a Dios y digo: Dios, acuérdate, Señor, que yo antes era un boxeador profesional. Recuerda cuántos le rompí la cara. Acuérdate, Señor, a cuántos mandé al hospital. Te ruego que me ayudes y me detengas para que yo no vaya a matar a este hombre. Y entonces aquel lo interrumpe y dice: no, perdóneme, yo no sabía que era pastor. No, pásele, no hay ningún problema, ¿verdad? Algo así era Saulo. Este hombre sí tenía un carácter fuerte. Quiera Dios que tengamos más problemas los cristianos por atrevidos, por valientes, por predicar el evangelio, por impulsivos para el reino de Dios, que por estarnos echando para atrás o ser tímidos. Quiera Dios levantar entre nosotros un pueblo que testifica, que predica, que enseña la palabra, que inunda su ciudad con el evangelio, que no se acobarda, que no saca la vuelta, que no esconde la fe, que le habla a todos. Cristo nos ha dado libertad, bendito sea Dios. Predica el evangelio en todo tiempo. Entonces ahí vemos que le habló y lo deja ciego Saulo a aquel hombre, a Elimas el mago, y al dejarlo ciego lo vio el rey. Y cuando Sergio Pablo, el procónsul, el rey, vio esto, se impresionó y creyó al evangelio. Pues ¿cómo no va a creer? Oye, yo también soy cristiano, yo no ando con él.
Yo también, no vaya siendo, ¿verdad? Yo también soy cristiano. El testimonio de poder le dio fe al procónsul y él también se convierte. Esto nos habla acerca de un momento decisivo en la vida de Pablo. Porque mientras Bernabé rechazó la posibilidad de presentar defensa a su fe y se acobardó en el momento principal de su llamado, Saulo, que no era el principal de esa obra apostólica, salió adelante enfrentando la situación difícil. Esto era una prueba para él. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Aprobando a uno, desaprobando al otro. Cada vez que alguien quiera servir a Dios, será aprobado, en el área que sea. Pastor, yo quiero ser ujier. Bueno, de ujier vas a ser probado. Va a llegar alguien por ahí que te va a hablar feo, que te va a mirar mal, que te va a sacar la garra, porque eso te va a poner a prueba de si eres fiel para servir al Señor como ujier. Y los diáconos se ríen, y también los diáconos van a probar. No, si les contara, la verdad que hay algunas historias por ahí interesantes. Cada vez que tú quieras servir, si te contara de mi vida, no hombre, es impresionante. Les he dicho que mi primera predicación, un pastor se acercó y me dijo, hijo, joven, dedícate, o fuera uno que me dijera hijo, me dijo, joven, dedícate a otra cosa. La predicación no es lo tuyo. Eso fue lo que me dijo. No hombre, te vas bajando del púlpito, tú sientes, por fin pude predicar. Aparte tenía 17 años de edad. O sea, con todo mi corazón lo había hecho y me sueltan esa. Dios siempre te va a probar en aquello que te va a utilizar. Probó a Bernabé y fue desaprobado. Probó a Pablo o a Saulo, como se llamaba, y fue aprobado. A partir de ahí, Saulo comprendió también esto, que se cambió el nombre de Saulo a Pablo. Porque el encuentro había sido delante de Sergio Pablo. En ese momento se cambia el nombre porque él entiende de lo que se trata. Y el nombre Pablo significa pequeño. Qué maravilla, ¿verdad? Como si Pablo hubiera dicho, aunque el poder de Dios esté en mí, aunque hemos tenido éxito y ha habido sanidades y milagros, hay uno solo que es grande y está sobre nosotros. Nosotros somos pequeños, Dios es grande. Alguien debe adorar al nombre de nuestro Dios. Alguien debe decir, Él es todopoderoso, Él es digno de alabanza, Él es digno de gloria. Nuestro Dios merece la adoración de su pueblo. Gloria a Dios. Pablo se supo pequeño. Es como aquella ilustración de cuando Napoleón trataba de bajar una manzana a un árbol y estaba brincando aquel hombre y no la alcanzaba. Se acercó un soldado y le dijo, permítame mi general, yo soy más grande. Volteó Napoleón, usted será más alto, yo soy más grande. Bueno, así era. Este tipo se decía pequeño, pero era gigante en el reino de los cielos. Qué maravilla cuando un hombre, una mujer le creen a Dios para servir, tienen la humildad de llamarse pequeños, pero delante de Dios, como Dios dijo de Juan el Bautista, será grande delante del Señor. Bendito sea Dios. Quiera Dios hallar gente así en este lugar. Si alguno hay, diga amén. Ahora, fue desaprobado Bernabé en cuanto al ministerio y aprobado Saulo. Esto es importante. Y la palabra hace un cambio. Por eso en el versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. No es como el verso 2, como te dije al principio, que el verso 2 decía Bernabé y Saulo. Ya no, ahora es Pablo y sus compañeros. Como que Bernabé es metido entre los compañeros, entre los ayudantes de Saulo. Salió como líder de la empresa misionera. Salió como líder de la obra apostólica Bernabé. Y le hicieron el cambio y pusieron a Saulo primero y a Bernabé, por no atreverse a dar testimonio, como ayudante. Lo quitaron de principal. Ten cuidado, ¿sabes lo que Dios quiere hacer contigo? Si tan solo le dices, yo lo voy a hacer, ponme a prueba, verás que te voy a responder. Alguna vez recuerdo que oré así, tenía 16 años de edad, y oré a Dios y le dije, Dios, ponme a prueba y verás que voy a responder. Que no sé cuánto logre hacer, no sé qué pueda hacer, pero si me pones a prueba, verás que voy a responder. Me prefiero morirme tratando de conquistar la tierra prometida que quedarme en el desierto sin haberlo intentado. Pruébame y lo voy a intentar. Acabo de leer un libro de misiones y cuando lo leí dije, yo también quiero servir al Señor. Aquí hay alguien que quiera servir a Dios, ¿verdad? En este lugar hay alguien que quiera decirle a Dios, amén. Saulo fue aprobado. No toda la gente aprueba. Algunos cuando van a servir a Dios, en el área que sea, no tiene que ser un ministerio pastoral, pero algunas veces arruinan su llamado porque no son hallados dignos por acobardarse en el momento clave, por la falta de consagración, por el pecado, por la flojera incluso.
Recuerdo a alguien que una vez me buscó en el ministerio y me dijo: pastor, yo también soy ministro, pero no tengo fruto, tengo tantos años predicando y no tengo fruto, no salgo de unas cuantas personas, ¿por qué será? Y le pregunté: bueno, dame tu agenda, ¿cómo trabajas? Me dijo: bueno, me levanto a tal hora. Dije: ¿así empiezas el día a esa hora? Dice: no, pues ya estás mal, si allá afuera se levantan más temprano, ¿por qué tú no? Si para trabajar en una empresa se van de madrugada, ¿por qué tú no? Preséntate delante de Dios de madrugada, a orar, a buscar al Señor, a leer las Escrituras. Si aquel trabaja 8, 9, 10 horas, trabájale 11, 12 a tu Dios. ¿Quieres ser prosperado sin ponerle el corazón? Olvídalo. No siempre el hombre es aprobado por negligente, por no ser hallado fiel. Pablo decía, daba gracias a Dios por haber sido hallado fiel para ser puesto en el ministerio. Te pongo una ilustración simple. Me gusta poner ejemplos simples para entenderlo mejor. Un día me encontraba en Juárez, en el departamento que tenemos ahí en Juárez, y entonces hacía un poco de frío y se había apagado el boiler, había un interruptor en una parte alta para que yo quería checar a ver si eso lo había apagado. Entonces tomé un banco de cocina, esos altitos, y lo puse allí. Dije: bueno, si me subo en el banco, aunque yo esté pequeño, ahí arriba, pues yo creo que sí alcanzo. De puntita voy a alcanzar. Entonces puse el banco, di 2, 3 vueltas en el aire y caí encima del banco. No entiendo por qué no. Bueno, ok, me subí al banco pues. Ya una vez que estaba arriba en el banco, me pongo de puntita y se empieza a mover. Y cuando menos pensé, hacia abajo. Yo no sabía lo que uno puede pesar, la gravedad me jaló en serio. Y al caer no solo caí, sino que una pata del banco se me clavó exactamente en la costilla, me dio aquí, así, exactamente. Dije: ya le dieron a la pastora, aquí mero en la costilla. O sea, ahí se clavó. No sé si te ha pasado que un golpe de ese tipo, que de pronto empieza el dolor y sigue subiendo y subiendo y subiendo, y cuando crees que no va a doler más, sigue subiendo el dolor. Entonces ahí estoy tirado, imagínate, es de madrugada en Juárez, estoy solo, no hay nadie, estoy tirado en el piso diciendo: ¿quién me manda estar aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Debería estar en mi casa con mi familia, ahorita están todos dormidos, bien a gusto. ¿Yo qué estoy haciendo aquí tirado, pateando un banco que me cayó mal, ¿verdad? O sea, con dolorazo ahí. Ahí aprendí que los bancos no son dignos para subirse parados en ellos, solamente para sentarse en ellos. Ahora están ahí en una barra de comedor, y yo cuando paso me le doy la vuelta, ¿verdad? Yo digo: no vaya a ser que esa cosa muerda o me suelte una patada, ¿verdad? Ya tengo mis reservas, ya llevo en las marcas. Bendito sea Dios, no me rompió nada, o me lo aguanté y se me pasó, no sé. Pero nomás me dejó una marca interesante en el momento, un moretón de un tiempecito. Pero a lo que voy, no era digna para eso, no fue hecha para eso. No soportaba el peso en esas condiciones. Simplemente no era para ese uso. Cada cristiano puede servir en algo en el reino de Dios. Pero si quieres que Dios te utilice, cuando Dios deposite el peso de su gloria sobre ti, no te rompas, no te caigas, no te muevas, permanece estable, sólido, fiel donde Dios te ha puesto. Que no te rompa la presión, que no te haga renunciar la circunstancia, que no des la vuelta en los momentos difíciles, cuando todos den la espalda, cuando se ponga mal, mantente ahí. Alguien me ha preguntado alguna vez: pastor, ¿cómo le ha hecho en los momentos difíciles? No tengo a dónde ir, no hay otra opción B, no dejé nada aparte. Lo único que hice fue y le di toda mi vida al Señor. Es todo lo que hay, es Él y nada más. No hay otro sitio a donde movernos. Solo la gracia de Dios, solo el llamado de Dios, solo su unción, solo su llamado es lo único que existe. Y cuando aprendemos este principio, nos mantenemos allí. ¿A dónde correríamos? Si miras cuántas bendiciones, cuántas promociones se pierde la gente porque se cae en el momento indicado. Esa tentación llegó cuando te iban a promover. Esa prueba llegó en el momento de tu clímax, el momento especial. Esa circunstancia difícil, ese problema llega cuando estás a punto de ser bendecido. Mantente fiel, no lo arruines. Mantente fiel, no te caigas. Yo nunca más, créemelo, volveré a tomar ese banquito para subirme. Y no sé, nuestro Dios, Él es bueno y generoso para una segunda o tercera oportunidad, pero no te la juegues.
Sé fiel hasta la muerte, como dice la palabra, y te daré la corona de la vida. Ahora encontramos entonces que este hombre, Saulo, fue hallado fiel en el lugar de Bernabé. Y Bernabé ya no es mencionado. Después solo se menciona a Bernabé. ¿Sabes? A partir de allí solo hay otra experiencia más. Está siendo Bernabé descalificado. Más adelante tienen otro problemita. ¿Cuál es el otro problema que tuvieron? En el camino, en el primer viaje misionero, Bernabé tenía un énfasis muy fuerte por sus cosas personales. Se llevó a su sobrino Marcos, Juan Marcos. Juan Marcos era hijo de aquella mujer que les prestó la casa para el aposento alto, donde se reunieron para la última cena y para donde fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esa era la casa de la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos fue el escritor muchos años después del Evangelio de Marcos. Este Juan Marcos, de jovencito, no era muy espiritual, no era muy fuerte, no era muy fiel. Se emocionaba, pero no permanecía. Por ejemplo, en el arresto de Jesús, cuando Juan Marcos estaba allí, dice la Biblia que un jovencito, así dice el Evangelio de Marcos, un joven dejó su sábana con la que se había cubierto, su capa, y huyó desnudo en el arresto de Jesús. Ese era Marcos. O sea, ya para huir desnudo, te habla que valiente hombre, ¿verdad? Mientras Pedro está cortando orejas, Marcos anda corriendo. Muy diferentes se ven, ¿verdad? Bueno, algo así era Marcos. Entonces, en el primer viaje, Marcos fue con ellos. Llegó a la isla de Chipre, vio la confrontación, vio el problema, vio a Pablo que le dio la maldición a Elimas, el mago, y entonces como que no le gustó mucho eso. Luego vio que se convirtieron cientos o quizá miles de personas. Y Pablo los bautizaba y los metía a la iglesia, bautizaba y los metía, los bautizaba y los metía. Y entonces Marcos no le gustó. Dijo, qué fácil, no son judíos, ¿por qué los meten tan fácil? Tienes que circuncidarlos, tienen que guardar los rituales de la ley de Moisés, tienen que presentar ofrendas, tienen que hacer esto, muchas cosas de la ley de Moisés. Entonces Marcos no le gustó. La Biblia dice que se apartó de ellos y se fue a Jerusalén, no a Antioquía, de donde salieron, donde tenían que regresar a dar cuenta a la iglesia que los envió, sino se fue a Jerusalén donde estaban los apóstoles. En el contexto vemos que se fue a poner dedo. Llegó allá y dijo, ¿se acuerdan de Saulo? Sí. ¿Aquel matón? Sí. Pues anda igual. Pues no llegó a predicar el evangelio y dejó ciego a uno. ¿Qué es eso de andar usando el poder de Dios de esa manera? Y luego a los que se convierten no les pone ningún requisitos. No les da cursos prebautismales, no los circuncida, no les pone la ley, los bautiza y los mete a la iglesia. Bien fácil. Ni son judíos. Y para los judíos es un escándalo. ¿Cómo que mete a los gentiles? Y están entrando a la iglesia y está poniendo iglesias en las ciudades gentiles de puros gentiles. Entonces se horrorizaron y provocó un problema. La iglesia de Jerusalén comenzó a enviar gente que eran conocidos como los judaizantes, maestros que iban a las iglesias que fundaba Saulo o Pablo, nada más a decir, no es como dice él, también hay que circuncidarse y hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces llegaban a poner cargas y Pablo le caían mal. ¿Sabes cómo le llamaba a Pablo? Los mutiladores del cuerpo, porque le dividían la iglesia aparte de la circuncisión. Le llamaba los perros, así les llamaba. Y decía, hay los perros, porque decía que se metían en su obra, mordían su obra, le hacía daño. Entonces él los llamaba con peyorativos, de una manera difícil, fuerte, le caían mal. Y todo esto lo provocó Marcos. Incluso se armó en el capítulo 15 del libro de los Hechos un concilio conocido como el Concilio de Jerusalén. Se reunieron todos a decir, a ver qué vamos a hacer, traigan a Bernabé, traigan a Saulo y vamos a preguntar qué es lo que andan haciendo. Y lo mandaron traer a cuentas. Llegaron ahí, y dijeron, a ver Bernabé, cuéntanos. No, pues que fuimos así, y Bernabé no presentaba defensa, calladito. Y Saulo quería hablar y no lo dejaron, ver el concilio, no dejaron hablar a Saulo. El tipo estaba ahí enojado. Es más, él cuando escribe a los Gálatas, Saulo escribe muy enojado, dice, pues yo cuando conocí a los apóstoles antes que yo, a mí no me enseñaron nada nuevo. Así dice Saulo. Tenían cierta reputación de columna, pero a mí no me enseñaron nada. Y empieza a hablar de ellos bien fuerte. Dicen más, Pedro, cuando antes de que vinieran los de Jerusalén, se juntaba con los gentiles. Cuando vinieron los de Jerusalén, se dejó de juntar con los gentiles y yo lo reprendí cara a cara y le dije que era un hipócrita y que era de condenar lo que hacía. A Pedro. O sea, era bravo Saulo, estaba fuerte eso, era un pleito fuerte. Entonces, ¿cómo Marcos ocasionó todo esto y se regresó?
La Biblia dice más adelante en el capítulo 15, el verso 36, fíjate lo que habla la palabra. Acompáñame en esto, te dije que era un mensaje expositivo. Dice Hechos capítulo 15, Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Pablo fue el que tomó la decisión, dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? O sea, a Juan Marcos, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No, hombre, cuando le dijo a Pablo, oye, vamos a llevarnos a mi sobrino, no. ¿A quién? A Juan Marcos. A ese rajado no lo llevo a ningún lado. Pues ¿cómo le diría a Saulo? Ese no va, ese no aguanta, ese se regresa, ese nos provoca muchos problemas, ese nos mete en líos, ese es chismoso, ese no va con nosotros. Mira lo que dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, o sea, donde estaba su familia. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué fuerte estuvo esto. A partir de este momento, Bernabé toma a Marcos y se va por su lado. Nota que la iglesia no oró por Bernabé ni Marcos, solo se fue. Pero la iglesia sí oró por Saulo y Silas. Esto marca algo bien importante. Nunca más aparece en escena Bernabé. A partir de ese momento, Bernabé desaparece dentro de los obreros que van en la línea de la descripción bíblica. ¿Por qué razón? Porque había actuado en sí mismo y no guiado por el Señor. Actuó sin autoridad, mientras que Saulo actuó bajo la autoridad de Dios. Cualquiera puede decir, yo me salgo y pongo iglesia, espérame tantito. Así no funciona el reino de los cielos. En el reino de Dios no hacemos lo que queremos, sino que lo que Dios desea sobre nosotros, bajo la autoridad que Dios ha puesto en una iglesia. Bendito sea el Señor. Así maneja Dios las cosas correctamente. Bernabé no se vuelve a mencionar. Es más, cuando se menciona más adelante en Gálatas 2:13 es para decir, y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué fuerte es esto. Lo único que se menciona es que entró en la hipocresía de los demás y fue arrastrado por judaizantes. No pases a la historia como un anónimo. No pases a la historia del reino de Dios como un desconocido. No estoy hablando de la fama de los hombres, te estoy hablando de la crónica del reino de los cielos. Así no te conozcan los hombres, que el Dios del cielo te conozca, porque estás haciendo su voluntad. No te apartes de la voluntad de Dios. Bernabé se apartó por buenos sentimientos. Bernabé se apartó por su corazón, que quería hacer cosas buenas, pero no lo que Dios había mandado. Dios nos ha enseñado algo bien clave, y es: yo solo hago lo que veo a mi Padre, yo solo hablo lo que habla mi Padre. No hacemos lo que queremos, no nos movemos por la necesidad, nos movemos por la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esto es fundamental. Él no lo entendía. Déjame te pongo un ejemplo sobre esto. Hace muchos años, un amigo mío tuvo una oportunidad tremenda, siendo él un adolescente con un tremendo talento para dibujar, un genio para dibujar. Tuvo la oportunidad, la invitación de Walt Disney para irse a trabajar, a estudiar y trabajar en Walt Disney, siendo un adolescente, teniendo un talento genial. Sin embargo, tenía una novia en aquel tiempo y no fue por su novia. Hoy no tiene ni la novia ni está en Walt Disney. Es terrible cómo se te puede ir la oportunidad de tu vida en el reino de Dios por sentimientos que consideras nobles o buenos. No hagas eso. Lo que debes hacer es agarrar la palabra de Dios y vivir por lo que Dios ha puesto escrito ahí. Como dice el Señor, nosotros vivimos por lo que sale de la boca de Dios, por la palabra de Dios. Esa es la forma correcta. Alguien debe entender lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. A partir de ahí Bernabé desaparece, Saulo entra, Pablo entra como la figura central de la palabra de Dios. En muchas páginas más entra al principio. ¿Por qué razón? Porque puso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Concluyo. Bernabé fue un extraordinario elemento que prometía mucho. Era bueno, era noble, buen trabajador, servicial, tenía fruto. Todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo quería, todos hablaban bien de él. Pero lo arruinó por anteponer sus intereses a los intereses del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. No te equivoques. Bernabé no se perdió, Bernabé no se fue al infierno, Bernabé era salvo. Bernabé nos lo vamos a topar cuando vayamos y le vamos a decir: eres un extraordinario hijo de Dios, y seguramente tendrá gran recompensa y estará glorificado de una manera maravillosa. Pero en cuanto al mover de Dios, lo que quería hacer registrándolo allí fue primero que Saulo. Bernabé fue primero que Saulo, y en su momento Bernabé fue hasta adelante por un poquito tiempo del mismo apóstol Pedro, pero se descuidó. Que no te suceda. Alguno de los presentes quizá descuidó su oportunidad. Alguno quizá está por ser probado para su oportunidad. Que no te suceda, que no lo pierdas, que no te reprueben. Quiero invitarte para que tú le digas a Dios: yo voy a aprobar. Al principio de este mensaje te hablé de aquellos niños que eran actores o cantantes en la infancia y que pasaron al anonimato porque algo sucedió en su vida. ¿Quién sabe qué pasaría? Algunos regresaron ya de adultos y la volvieron a hacer. Si te fue la vida, en el reino de Dios puedes volverlo a intentar. ¿No has visto a Moisés? Se le fue la vida y a los 80 tuvo su segunda oportunidad y la aprovechó. Lo puedes hacer. Ve la Biblia, vas a encontrar que Abraham a los 100 años tiene hijos. Aunque se te haya ido la vida, lo puedes hacer. Si a alguno le interesa orar conmigo diciéndole a Dios: Señor, el tiempo que invertiste en mí no lo voy a desaprovechar. El tiempo que invertiste en mí, verás que no fue en vano. Si alguno le quiere decir esto a Dios junto conmigo, le invito a ponerse en pie. Incluso podría salir de tu lugar y venir aquí al altar y orar juntos y decirle a Dios: verás que si me pones a prueba, te responderé. Verás que si me tomas en cuenta, lo haré. Considérame en lo que vayas a realizar. Verás que el tiempo que invertiste en mi vida no va a ser en vano. Atrévete a decirle a Dios: no va a ser en vano, Señor. No va a ser en vano. Hace muchos años, recuerdo cuando antes de empezar el ministerio, cierto error que cometí de criterio me hizo dedicarme a los negocios antes que al ministerio. Y fue un error de criterio de mi parte, siendo llamado por Dios. Y se fueron algunos años de mi vida. Un día reaccioné y le dije: si me das oportunidad, de inmediato verás que responderé. Al día siguiente, esa noche que oré a Dios y le dije: Señor, perdóname, voy a reaccionar. Estaba en el mejor momento empresarial y Dios me habló en ese momento. Le dije: Señor, sí, perdóname, me fui hacia otra línea, pero me voy a enfocar a tu llamado, a lo que me llamaste a ser pastor. Tenía 26 años y Dios me llamó cuando tenía 16. Me habían ido 10 años de mi vida. A los 26 le dije: si me tomas en cuenta, si otra vez me das la oportunidad, verás que lo voy a hacer. Fue esa una noche. En la mañana siguiente, apenas a las 9 de la mañana, un poquito antes de las 9, me habló mi pastor para invitarme a colaborar con él de tiempo completo en el ministerio. Yo no tenía ni qué pensar. Yo sabía que Dios me había hablado, porque le había dicho el día anterior: lo que me pida lo voy a hacer. Y ese día Dios lo dijo y ese día estuve allí. A partir de ahí dejé todo. Dije: no vuelvo a lo que estaba haciendo, lo voy a hacer. Fue un llamado claro y respaldado por la autoridad de la iglesia de una forma correcta. Se me fue algún tiempo. Cierren sus ojos. Quizá entre nosotros hay algunos que a lo mejor se le fue, no necesariamente para el pastorado, a lo mejor sí como empresario, a lo mejor, no sé, cualquier área de tu vida. Todo requiere cierto llamado. Si es tu caso, dile a Dios: Señor, yo sé para qué sirvo y tú me lo has dicho. Si lo sabes claramente, dile: Dios, provéeme las oportunidades correctas, ponme a prueba y yo verás lo que haré, verás que aprobaré, Señor. Déjame intentarlo, Dios, déjame intentarlo. Verás lo que Dios va a hacer contigo. No será fácil al principio, pero sí va a ser glorioso finalmente. Yo sé que quieres aprobar. Dile a Dios: Señor, si en otro tiempo no te fui útil, si en otro tiempo fracasé, si en otro tiempo no hice lo debido, perdóname. Ahora sí reaccionaré bien, ahora te haré caso, seré fiel. Aquel que se ha avergonzado del evangelio en la hora